tenemos el siguiente ejercicio que nos dice calcular la resistencia equivalente, intensidad y voltaje de cada uno de los resistores del siguiente circuito en serie. ¿Sí? Aquí tenemos el circuito, la batería y las tres resistencias que están en serie debido a que están sujetas al mismo cable. ¿Sí? Entonces, para calcular la resistencia equivalente en un circuito en serie, pues solamente debemos sumar cada una de las resistencias. En este caso sería la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Entonces, teniendo nosotros los valores de cada una, la resistencia 1 es igual a 10 ohmios más resistencia 2 igual a 20 más la resistencia 3 igual a 15 ohmios, donde tenemos que la resistencia equivalente de este circuito sería 10, 20, 30, 45 ohmios. ¿Sí? Entonces, ya teniendo nosotros la resistencia equivalente, podemos calcular la intensidad total. Y nosotros, sabiendo que la intensidad total del circuito será igual a la diferencia de potencial dividido por la resistencia equivalente. ¿Sí? Entonces nosotros teniendo este valor, que sería el valor de la batería, que son 15 voltios, sobre la resistencia equivalente, que serían 45 ohmios, esto nos da un total de 0,33 amperios. ¿Sí? Este es el valor de la intensidad total del circuito. La intensidad total es igual a la intensidad de la resistencia 1, también es igual a la intensidad de la resistencia 2 y a su vez igual a la intensidad de la resistencia 3, y esto es igual a I. ¿Sí? Todo esto es igual a I, que sería una sola intensidad la que pasa por todas las resistencias. ¿Sí? Entonces, ya teniendo en cuenta esto, podemos pues calcular el voltaje, la diferencia de voltaje de cada resistencia. Vamos con la resistencia 1, que sería, teniendo en cuenta esta ecuación de aquí, podemos calcular la diferencia de potencial pasando la resistencia a multiplicar con la intensidad. En este caso sería de la resistencia 1, entonces sería la intensidad multiplicado por la resistencia 1, y esto tiene un valor de, voy a cambiar de color, que sería la intensidad, que es de 0,33 amperios, multiplicado por la resistencia 1, que es de 10 ohmios. Listo, aquí lo tenemos, sería 10 ohmios, y esto a su vez es igual a 3,33 voltios. Esto sería para la resistencia con el valor de 10 ohmios. Sí, entonces para la resistencia 2, la diferencia de potencial es igual a la intensidad por el valor de la resistencia 2, que entonces sería 0,333 amperios multiplicado por la resistencia 2, que es 20. ¿Sí? Son 20 ohmios, y esto es igual a 6,66 voltios. A su vez, la resistencia 3, la diferencia potencial sería igual a la intensidad multiplicado por la resistencia 3, que sería 0,333 la corriente multiplicado por la resistencia 3, que en este caso es 15 ohmios. ¿Sí? Y esto tiene un valor de 4,995 voltios. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta,
nosotros sumar la diferencia de potencial 1 más la diferencia de potencial 2 más la diferencia de potencial 3 sería 3,33 voltios más 6,66 voltios más 4,995 voltios. Esto que está aquí es igual a 15 voltios, que sería el valor de la diferencia de potencial total, que es la diferencia de potencial de la batería. ¿Sí? Aquí sería total. ¿Sí? Entonces ya tenemos las diferencias de voltaje de todas las resistencias, la intensidad que pasa por cada resistencia, que es igual a la intensidad del circuito, y la resistencia equivalente, que la calculamos en un principio. Entonces tenemos todo lo que nos pide pues este problema. Entonces los invito a que se suscriban y compartan. Saludos.